¿Qué tal? Muy bienvenidos a una clase más de la Escuela de Sanidad Rafa. Soy Kenneth, pastor de la Iglesia Gracia y Fe en la ciudad de Tarrasa, en Barcelona, España, y ya estamos preparados para dar inicio a una nueva clase en la que vamos a estar tocando el tema ¿por qué todos no son sanos? Pero vamos a esperar un momentito para que algunas personas se vayan añadiendo y también para verificar que todo está saliendo bien. Me gustaría saber qué tal está saliendo la imagen y qué tal está saliendo el sonido también, sobre todo. Así que vamos a esperar unos segunditos para ponernos en marcha con la clase de hoy. Sabemos que Dios es bueno y sabemos que Él tiene cosas muy buenas preparadas para nosotros. Para mí es un gran honor poder participar en esta escuela y vamos a seguir creciendo en conocimiento, que eso es lo maravilloso. Así que un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos, muchísimas gracias por estar ahí y por conectarse con nosotros. Ya saben que pueden hacer sus comentarios, les invitamos a que tengan su Biblia, su libreta, su bolígrafo o bueno, lo que usen para poder tomar notas. Desde aquí mando un abrazo para todos, también obviamente al evangelista Eugenio, a la pastora Belén, un fuerte abrazo, gracias por la invitación y por el privilegio de poder compartir juntos. Me comentan que se escucha y se ve perfecto, pues entonces nos vamos a poner en marcha. Así que, gloria a Dios. Muy bien, buenos días para muchos, buenas tardes para otros. Aquí son las 6 de la tarde, pero Dios es bueno y los cambios horarios y todo es maravilloso ver cómo desde diferentes lugares estamos todos listos para seguir aprendiendo. Amén. Muy bien, como decía, para mí es un gran honor poder participar en esta Escuela de Sanidad Rafa. La sanidad es algo maravilloso, obviamente hemos ido siguiendo diferentes temas, diferentes puntos durante todo este mes, durante todas las clases que se han ido desarrollando. Y como decía, la sanidad es algo maravilloso y creo que es necesario que cada vez podamos ir aprendiendo más acerca de este tema y creciendo más y más en el conocimiento acerca de la realidad de la sanidad como parte de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo hemos aprendido, o estamos aprendiendo obviamente, acerca de la sanidad que ya nos pertenece, sino que también estamos aprendiendo a cómo ministrarla a otros, porque repito, creo que este es un tema importantísimo y ojo, ya no solo por el hecho de todo lo que se está viviendo, ¿no? Obviamente sabemos lo que está azotando al mundo, lamentablemente, esta pandemia, pero la sanidad no solo es importante por ese tema, la sanidad no solo es importante para cuando lamentablemente nuestros cuerpos puedan estar siendo golpeados por algún síntoma. Aprender acerca de sanidad, crecer en el conocimiento acerca de sanidad, yo creo que es importante siempre. No es importante solo en un momento de dificultad o en un momento de dolor, sino que es importante siempre. Muy bien, como decía, vamos a dar inicio a la clase de hoy y me gustaría que pudiéramos ver diferentes puntos y que pudiéramos entender diferentes cosas. El título es ¿por qué no todos son sanos? Para los que están anotando, que obviamente es algo que les animamos a hacer o que les invitamos a hacer porque tomar notas nos ayuda a dejar establecidas ciertas cosas que Dios pueda estar hablándonos. Y cuando estamos en una escuela o cuando estamos en nuestras reuniones normales y formamos parte de la enseñanza, es bueno que nosotros aprendamos a anotar y a retener esas cosas que Dios nos va diciendo. Ahora voy a tocar, vamos a ir viendo diferentes puntos en esta clase porque creemos que son importantes. El primero de ellos es entender que obviamente todo lo que nos está trayendo hasta aquí, hasta esta pregunta de por qué no todos son sanos, debemos entender siempre, y es lo que hemos visto durante todas estas clases, aprendiendo acerca
de cómo ministrar sanidad, del aguijón de Pablo, de la sanidad como la voluntad de Dios. Esa es la clave. Entender que la sanidad siempre es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanarnos siempre y a todos. Y ante eso no debería haber ningún tipo de discusión, no deberíamos tener ningún tipo de duda. Y eso es lo que debemos seguir desarrollando y en lo que obviamente necesitamos seguir creciendo. La sanidad es la voluntad de Dios. Ahora, que quede bien claro, por favor, que esta enseñanza de hoy no es una enseñanza con una actitud condenatoria, ni es una enseñanza con la intención de juzgar a las personas. No se trata de eso ni muchísimo menos. Nosotros no estamos aquí para decir tal persona no fue sanada por esto o tal. No es condenatorio. El propósito de toda enseñanza debe ser la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si hay algunas cosas que podamos hablar con las que de repente usted se pueda sentir identificado, recuerde, esto no es para traer condenación, es para que aprendamos. Todos, absolutamente todos, amados, amadas en Cristo, tenemos que seguir aprendiendo. Todos, absolutamente todos, tenemos conceptos en nosotros, tenemos ideas, incluso pueden llegar a ser fortalezas en nuestra forma de pensar, que necesitan ser derribadas y que la única forma a través de la cual esas fortalezas puedan ser derribadas o esos velos puedan caer de nuestros ojos es a través de la palabra de Cristo. Pero no para traer condenación, sino para que mejoremos ciertas cosas, para que entendamos ciertas cosas. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, da igual los años que alguien pueda estar ejerciendo ministerio, desarrollando una función en el ministerio, da igual cuántos institutos bíblicos haya visitado o haya estudiado, cuántos títulos tenga en su oficina rodeada de grandes títulos universitarios, todos, absolutamente todos, tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos cosas en las que debemos crecer, siempre, todos. Yo necesito crecer y yo doy gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que son usados por Dios para traer edificación para mi vida y para enseñarme cosas que todavía hoy no sé. Gracias a Dios hemos aprendido cosas, pero hay muchas que no sé, hay muchas que debemos entender, que nuestros ojos deben ser abiertos a esa realidad. Y por lo tanto, cuando a mí me enseñan algo que yo desconocía, no permito la condenación en mi vida, y eso lo tocaremos un poquito más adelante en la clase, sino que doy gracias a Dios porque lo que Dios me está enseñando es para mi edificación. Por lo tanto, repito, jamás la actitud o el espíritu de esta enseñanza es traer condenación sobre las personas. Otro punto importante, y son bases que quiero dejar, ¿no? Al principio para luego ir desarrollándonos mejor, ¿no? Otro punto importante es que en esta clase no vamos a tratar de responder preguntas para las que no tenemos respuesta. Repito, en esta clase no vamos a tratar de responder preguntas para las que no tenemos respuesta. Como he dicho antes, no lo sabemos todo, perdón. Tenemos que crecer en conocimiento, pero también debemos ser honestos a la hora de reconocer que hay cosas que se nos escapan. Porque no las hemos aprendido, porque no las entendemos, porque necesitamos profundizar en ello. Humildad tiene que ver con eso. Humildad tiene que ver con entender que si yo no tengo la respuesta a una pregunta, no me la voy a inventar. Porque se supone que soy el pastor Kenneth y el pastor Kenneth tiene que saberlo todo y de repente si no le respondo a esa persona que me pregunta voy a quedar mal. ¿Y qué va a pensar de mí? Se lo digo con todo el amor del mundo y con todo el respeto. No me importa lo que piensen de mí porque yo prefiero ser honesto a tratar de inventarme algo para quedar bien con usted o para quedar bien con la persona que me está preguntando. Entonces yo prefiero ser honesto y decirle, yo no tengo una respuesta para esa pregunta, porque no la tengo. A tratar de querer, o no, espera que ahora yo me voy a inventar algo y te voy a demostrar lo súper inteligente que soy, ¿no? No se trata de eso. Por lo tanto,
repito, ¿y por qué digo esto? Porque obviamente esta pregunta de por qué no todos son sanos implica otra pregunta más, que es, yo conocía a un hermano, a una hermana, era un buen hermano, era una buena hermana y lamentablemente partió con el Señor por causa de una enfermedad. ¿Por qué le pasó eso? Yo no puedo decirle por qué le pasó eso. Todos conocemos quizá ejemplos de incluso personas conocidas, famosas del ámbito cristiano que lamentablemente partieron con el Señor enfermos. Y si usted me pregunta por qué, yo no le voy a saber decir por qué. Porque yo no voy a entrar en juzgar a esa persona. Y porque hay cosas que se me escapan. Es así, soy humano, necesito crecer en conocimiento y hay cosas que se me escapan. Por lo tanto, un consejo para los que estamos ministrando, para los que vamos o simplemente para todos los que estamos en Cristo, cuando nos hagan preguntas de las que no tenemos respuesta, por favor, seamos honestos. Seamos honestos. Y digámosle a la persona, oye, lo voy a estudiar, voy a mirarlo, pero no tengo una respuesta para eso ahora mismo, no la tengo. Entonces, ¿por qué esta persona se fue enferma? ¿Era un buen hermano? ¿Era tal? ¿Era cual? Bueno, no lo sé. No sé por qué se fue, pero no voy a tratar de darle una respuesta tampoco. Eso me lleva a otro punto. Y esto sí es importante. Hay algo que yo aprendí en la Escuela Bíblica Domata en el año 98-99. Y que a mí me golpeó, me golpeó en el buen sentido de la palabra, no me impactó. Son esas cosas que hace unos minutos yo les he recomendado que tomemos apuntes, que anotemos cosas. Pero hay frases, hay cosas que uno escucha que no necesita anotarlas porque se te quedan grabadas de por vida, ¿verdad? Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso, ¿no? Hay frases que uno ya no necesita, aunque las puede anotar, pero no se va a olvidar nunca de esas frases. Yo recuerdo cuando en la Escuela Bíblica Domata me enseñaron, soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Yo anoté esa frase, pero no lo necesitaba porque gracias a Dios sabía que esa frase no se me iba a olvidar nunca más. En esa escuela me enseñaron algo también, y es, nunca tratemos de rebajar la obra completa. En realidad lo que me enseñaron fue, nunca rebajemos a la palabra al nivel de la experiencia personal. Pero con los años, con todo lo que Dios nos ha ido enseñando, yo la he cambiado un poco y yo suelo decir, no bajemos el nivel de la obra consumada de Cristo al nivel de la experiencia personal. El punto que quiero que tengamos claro es que nunca jamás, escuchen bien por favor, nunca jamás deberíamos establecer una doctrina basada en la experiencia de la gente. Repito, nunca jamás, y soy rotundo en este aspecto, deberíamos establecer una doctrina basada en la experiencia de la gente. ¿Qué quieres decir con eso, Kenneth? Lamentablemente me he encontrado con personas que enseñan o que creen que Dios a veces sana y a veces no, porque han visto, como decíamos antes, personas que lamentablemente no han experimentado sanidad en sus cuerpos. Han podido conocer personas que a lo mejor siguen enfermas, o han podido conocer personas que partieron con el Señor enfermas, que se fueron de esta tierra enfermas. Y eso les lleva a una conclusión, independientemente de lo que ven escrito en la palabra. Independientemente de lo que ven reflejado a través de la obra completa de Cristo, ellos sacan una conclusión y es, bueno, si esta persona no fue sanada por Dios, es porque Dios a veces no sana, porque hemos hecho cadenas de oración para que esta persona sane. Se ha orado por todo el mundo para que esta persona sane. Le hemos pedido a Dios que esta persona sane. Y Dios no la ha sanado. Entonces, si Dios no la ha sanado, es porque a veces Dios no quiere sanar. Pero estamos basándonos en una experiencia. No estamos basándonos en lo que la palabra nos enseña. Ahora, perdónenme, pero si podemos todos nosotros quizá conocer personas que por la experiencia nos pueden llegar a decir
que la voluntad de Dios no es sanar, creo que todos nosotros conocemos muchas más personas que nos dicen que la voluntad de Dios sí es sanidad. ¿O no? Mi mamá fue sanada por Dios. Mi suegra fue sanada por Dios. Yo mismo. Yo soy un milagro. Yo he cumplido el mes pasado 43 años tengo todo, mi mamá tiene todos los papeles médicos, cuando los médicos a mí me habían dicho a la edad de 13, 14 años que yo me moría, que me tenía que morir, a lo mejor 16, 17 años hubiese durado. Pero la gracia me alcanzó y la gracia me salvó y en esa salvación me dio sanidad. Yo mismo he experimentado sanidad en mi cuerpo cuando tendría que estar muerto hace más de 25 años. Hoy sigo vivo por la gracia de Dios. Su gracia me sostiene y aquí puedo estar para la gloria de Dios compartiendo el Evangelio con ustedes. Entonces, yo no niego que conozcamos personas que lamentablemente han partido de esta tierra por causa de una enfermedad, pero no podemos negar que conocemos muchos testimonios de personas que han sido sanadas, que hemos visto milagros, que a lo mejor incluso usted ha impuesto manos sobre personas que ha podido ver la sanidad manifestada en esos cuerpos. Por lo tanto, nunca deberíamos basar o establecer una doctrina basada o crear una doctrina basada en la experiencia de la gente. No debemos rebajar el nivel de la obra consumada de Cristo al nivel de la experiencia personal, sino que lo que tenemos que hacer es enseñar la obra consumada de Cristo de manera que la gente sea desafiada a creer. Porque ese es nuestro desafío, amados. Y de eso se hablará en otras clases también, pero ese es nuestro desafío es creer. Y el desafío de aquellos que por la gracia de Dios estamos pudiendo compartir el Evangelio, sea en la función que sea. En el caso de Keila, mi esposa, y en mi caso estamos en la función de pastores. Entonces, sea en la función que sea, nuestro desafío es enseñar la obra consumada de Cristo al cuerpo. Enseñar la obra consumada de Cristo de forma que sea de edificación a la iglesia, para que, repito, la iglesia sea desafiada a creer. Porque creer es un desafío. Vivir por la fe es un desafío, ¿o no? Dar gracias a Dios por la sanidad hoy es un desafío. Porque usted escucha noticias y usted ve noticias por todos lados de todo lo que está pasando. Es un desafío dar gracias a Dios por nuestra sanidad. Ahora podemos aceptar ese desafío y podemos caminar en ese desafío cuando la obra consumada de Cristo es enseñada. Cuando el Evangelio se nos es predicado, no cualquier cosa, no cualquier religión, no cualquier tipo de teoría o cualquier tipo de acción motivacional. No, el Evangelio de Jesucristo tiene que ser enseñado. La obra consumada, el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia. Déjeme decirle, como veremos ahora, creo que tenemos la intención de ver demasiadas cosas, ¿no? Pero déjeme decirle que la gracia, entender gracia es importantísimo para disfrutar de nuestra sanidad. Es clave. Mire que entender fe es muy importante, ¿eh? Entender fe es muy importante. Pero ojo, Dios me ha hecho ver que entender gracia es clave, es determinante para que nosotros disfrutemos de la sanidad que ya se nos ha dado. ¿Sí? Muy bien, estableciendo estas cosas, dejando establecidas estas cosas, vamos a comenzar a ver, bajo la luz que yo tengo, repito, obviamente muchos de ustedes o ustedes también tendrán sus puntos y su entendimiento, y es bueno que todos nos edifiquemos y que por eso puedan compartir en los comentarios, pero vamos a empezar a ver algunas de las razones por qué no todos son sanos. Para empezar,
entendamos la realidad de esta pregunta. Porque escúchenme bien, todos los que estamos en Cristo ya somos sanos. O sea, cuando preguntamos por qué todos no son sanos, no estamos queriendo decir que no lo sean. Lo que estamos queriendo decir es que no están experimentando la sanidad que ya tienen. Porque, amados, todos los que estamos en Cristo somos sanos. Y este es el primer punto. ¿Por qué no todos experimentan esta sanidad? El primer punto es porque ven la sanidad como una promesa y no ven la sanidad como un hecho consumado. Repito, ¿por qué no todos experimentan sanidad? Primer punto, porque ven la sanidad como una promesa y no ven la sanidad como un hecho consumado. ¿Cuál es la diferencia, Kenneth? Ver la sanidad como una promesa es futuro, algo que va a pasar. Ver la sanidad como un hecho consumado es pasado, algo que ya fue hecho. Pongamos que yo, por ejemplo, yo veo aquí a Wilmer y yo me pongo en contacto con Wilmer y yo le digo, yo le voy a hacer llegar, no sé, lo que sea, ¿no? Un libro. Entonces le digo, Wilmer, por favor, páseme una dirección para que yo pueda hacerle llegar un libro. Eso es una promesa. Aunque no diga, Wilmer, le prometo que le voy a hacer llegar un libro. Lo puedo decir también, no pasa nada. Pero mi propia palabra ya vale. Y ya le estoy diciendo algo que voy a hacer en el futuro. Que no lo he hecho todavía. ¿Sí? Yo le estoy comunicando a Wilmer, amado, voy a enviarle un libro. Lo voy a hacer. En algún momento. Pero lo voy a hacer. Eso es una promesa. El hecho consumado es que yo me pongo en contacto con Wilmer y yo le digo, Wilmer, ya le he enviado el libro. Pongamos que es un libro en formato digital. Ustedes saben que, bueno, es igual. Pero pongamos que es un libro en formato digital, ¿de acuerdo? Entonces, él me envía una dirección de correo electrónico y en vez de decirle, Wilmer, le voy a hacer llegar un libro, yo le escribo y le digo, ya le he hecho llegar el libro. En ese correo electrónico que Wilmer me ha enviado, le mando un abrazo, perdone que le haya puesto de ejemplo, espero que no le moleste, pero como me ha aparecido ahí, espero que no le moleste, que le ponga usted ejemplo, ¿no? Entonces, yo le he enviado a Wilmer en una dirección de correo electrónico un libro en PDF. Él ya lo tiene en su bandeja de entrada, ya le ha llegado, es un hecho consumado, ya es suyo. Ahora, si él nunca lo abre y él está esperando que yo le envíe ese libro, nunca lo va a leer. Y él me puede escribir y me puede decir, Kenneth, te estoy esperando el libro. Y yo le puedo decir, ya te lo envié, ya se lo envié. Pero es que estoy esperando el libro. Y él puede estar hablando con sus amigos, él puede estar hablando con sus compañeros, él puede estar hablando con sus familiares, después de que yo ya le haya enviado el libro, y él puede estar diciendo a sus familiares, estoy esperando que Kenneth me envíe un libro. Y le dice a un amigo, uy, estoy esperando que Kenneth me envíe un libro. Sé que ese libro va a ser de bendición para mi vida, va a ser de beneficio para mi vida, pero estoy esperando que ese libro me lo envíe Kenneth. Pero el libro ya fue enviado. El libro ya está en la bandeja de entrada. Amados, sanidad no es una promesa. Dejemos de hablar de promesas de sanidad. La sanidad no es una promesa. Todas las promesas en Él son sí y amén. No hablemos de sanidad como una promesa. La sanidad es un hecho consumado. La sanidad del cuerpo de Cristo no es algo que tiene que suceder. La sanidad del cuerpo de Cristo, de cada creyente, es algo que ya fue hecho, ya fue pagado, ya fue consumado y por lo tanto todos y cada uno de nosotros ya podemos experimentarlo hoy. Gloria a Dios.
Claro, ahí está el punto de personas que están pidiéndole a Dios que les sane. O ahí está el punto de personas que creen que están hablando fe cuando dicen, yo sé que un día Dios me sanará. Estoy esperando mi milagro. Estoy esperando mi milagro porque sé que un día Dios lo hará. Y hay cadenas de oración. Vamos a orar por Kenneth. Y vamos a orar para que Dios le sane. Y hay cadenas de oración por diferentes lugares. Padre, oramos por Kenneth y te pedimos que tú lo sanes. Tú sabes, Padre, que Él te sirve, que tal, que cual. Oh, Señor, sánale, sánale, Señor. Y algunos ponen así una voz medio rara y como que tiemblan. Oh, shakata, shakata, sánale, Señor. Están esperando que pase algo que resulta que ya pasó. Están esperando que suceda algo que resulta que ya sucedió. Por lo tanto, todos sabemos que la fe no tiene que ver con una esperanza futura. La fe tiene que ver con una certeza de lo ya sucedido. Entonces, si yo sigo viendo la sanidad como una promesa, es que no he entendido que la sanidad ya me pertenece. Vamos a la palabra, por favor, porque esto usted no lo tiene que creer porque Kenneth lo está diciendo. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice. Por ejemplo, fíjese, incluso en un pasaje que todos conocemos, sin ningún tipo de duda, pero que fue escrito cientos de años antes del consumado es, ya se nos dice y ya se nos habla en qué tiempo debemos entender la sanidad. Isaías capítulo 53, por favor. Dios es bueno siempre. Isaías capítulo 53. Versos 4 y 5. Dice así, supongo que ya lo tienen. Ciertamente llevó él. Recuerde que Isaías 53 es como que Isaías está en un cine. ¿Sí? El profeta Isaías está en un cine y está viendo la pasión de Mel Gibson, ¿no? Es como que 400, 500 años antes de que Jesús aparezca en escena, Isaías escribe esto, que es una clara descripción de la pasión de Cristo. Y aquí Isaías dice, ciertamente llevó él, tiempo pasado, llevó él nuestras enfermedades y sufrió tiempo pasado nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese, él llevó nuestras enfermedades, él sufrió tiempo pasado nuestros dolores, y por su llaga nosotros, todos y cada uno de nosotros, ya fuimos sanados. Por lo tanto, ¿por qué a veces no experimento sanidad? ¿Por qué a veces hay personas que no experimentan sanidad? Porque están viendo la sanidad como un hecho futuro, algo que tiene que suceder, y no han entendido que es algo que ya sucedió, ya fue hecho. Por eso, cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús caminando por la tierra, cuando usted estudia los 4 evangelios, recordemos que Jesús es la manifestación de la voluntad del Padre para la humanidad. En ningún momento Jesús rechaza o decide no sanar a alguien. En ningún momento. Ni siquiera en la conversación con la mujer sirofenicia, Jesús dice, yo no la voy a sanar. Jesús le está diciendo, yo he venido para
O sea, no he venido para dar de comer a los perrillos, el pan es de los hijos. Pero no le está diciendo no la voy a sanar, en ningún momento se niega. Cuando aparece el leproso, Jesús le dice, el leproso le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, yo quiero. Sé sano, le toca y le dice, yo quiero. Sé sano. Cuando aparecen los 10 leprosos son sanos. Cuando los 4 amigos bajan a este muchacho, hacen un agujero en el techo y lo bajan. Jesús no solo dice, no, solo tus pecados te son perdonados, sino que además levántate, toma tu lecho y anda. Y ve en paz. Podemos ver que Jesús iba sanando continuamente a las personas, que iba echando fuera demonios, trayendo libertad. Venga conmigo a Hechos capítulo 10, por favor. Y en ese caminar y viendo a Jesús en escena, esa es la voluntad del Padre. Pero lo maravilloso es que Jesús gritó, consumado es. Y no es el tema, y no voy a entretenerme mucho en esto. Por supuesto que el enfoque de Jesús no era traer sanidad física a la humanidad, sin ninguna duda de eso. Por supuesto que lo que Jesús tenía en mente cuando gritó consumado es, no era, bueno, ya todos van a ser sanos y ya está. No. La mentalidad de Jesús, el propósito de Jesús es que el propósito eterno del Padre de redención se llevara a cabo. Y que Dios y el ser humano volvieran a ser uno. Gloria a Dios. Pero escuchen bien. Por el pecado original, en Génesis capítulo 3, entró todo lo malo. Por causa de la muerte espiritual, todo lo demás entró, la separación de Dios. Si por causa de la muerte espiritual entró todo lo malo, por causa de la vida de Cristo en nosotros, todo lo bueno viene a nosotros también. Entonces la sanidad no es algo que yo necesito esperar, que tiene que venir de algún lado. La sanidad es algo que ya me ha sido dada a mí. Ya tengo sanidad. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Mateo 8 nos dice que Jesús, bueno, vamos a leerlo, porque a veces, ya que estamos en una escuela, vamos a la palabra, no solamente que yo se lo nombre, sino que usted pueda verlo ahí. Gloria a Dios. Mateo 8, versos 16 y 17. No sé si se está entendiendo este punto. Promesa, hecho consumado. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17 dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No dice que sanó a algunos, no dice que sanó a un 50%, no dice que sanó a los que pudo, dice que sanó a todos los enfermos, no sabemos cuántos eran. No nos vamos a inventar nada tampoco. Adriana dice que todo está muy claro, perfecto, gloria a Dios. No nos vamos a inventar nada, pero sanó a todos. O sea, si había 10 enfermos, los 10 fueron sanados. Y si había 100, los 100 fueron sanados. No sé cuántos había, pero lo que la Biblia me dice de forma clara es que sanó a todos los enfermos. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, Jesús estaba manifestando físicamente el cumplimiento de la palabra que hemos leído en Isaías. ¿Cómo? Sanando enfermos. Y un verso más, porque obviamente por boca de 2 o 3 testigos establecemos toda verdad, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Aleluya. Dios es tan bueno. Y yo no sé si usted
o algunos de ustedes tienen algún problema de salud, pero déjenme decirles que mientras están ahí sentados y están bajo esta enseñanza de esta escuela de sanidad Rafa, ustedes van a experimentar sanidad manifestándose en todo su cuerpo. No sé qué tipo de diagnóstico le ha dado el médico, no sé qué tipo de dolor está sufriendo ahora mismo en su cuerpo, pero déjeme decirle, la sanidad se va a manifestar en todo su cuerpo, porque el consumado es incluye sanidad. El consumado es que Jesús gritó en Juan capítulo 19, verso 30, en la cruz. No es solamente para cuando estemos en el cielo. Gloria a Dios por ello. No estoy minimizando nuestra vida eterna en el cielo, que la vida eterna comienza aquí sin ninguna duda. No estoy minimizando nuestra eternidad. Yo estoy deseoso de saber y experimentar aquella realidad cuando toque. Obviamente, nos quedan muchos años aquí en la tierra todavía. Pero no estoy minimizando aquello, pero sí quiero que quede claro que en el consumado hay sanidad también. Gloria a Dios. Hay sanidad. Y ese dolor que usted está experimentando desaparece de su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Esa desviación que usted experimenta, que usted tiene en la columna, esa desviación, esa columna se endereza totalmente. Ahora en el nombre de Jesús se pone totalmente recta y deja de tener molestias por causa de una columna desviada en el nombre de Jesús. Sea cual sea el síntoma que el médico le ha dicho, el diagnóstico que el médico le ha dado, o sea cual sea el síntoma que usted está experimentando ahora, eso desaparece y se manifiesta absoluta sanidad, porque la sanidad es suya, la sanidad ya la tiene, la sanidad ya fue pagada, y usted puede dar gloria a Dios desde este mismo momento, porque usted está sano, usted está sana de la cabeza a los pies, total y absolutamente. Gloria a Dios, total y absolutamente. Y sé que hay una persona específica, es una mujer que tiene desviación en su columna y está siendo enderezada en estos momentos. Gloria a Dios por ello. Hay sanidad. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiempo verbal es fuisteis? Y por cuya herida fuisteis sanados. Este tiempo es tiempo pasado. Dejemos de ver la sanidad como una promesa futura y abracemos y aprendamos que la sanidad es un hecho consumado en el pasado. Sanidad no es algo que tiene que suceder. Sanidad es algo que ya sucedió. Sanidad no es algo que Dios tiene que darme. Sanidad es algo que Dios ya puso en mí. Lamentablemente, por haber sido educados, y no me refiero a ustedes, amados, yo a veces las personas, quizá yo no me explico bien, y no entienden que a veces cuando yo hablo de lo que yo he vivido, no solo de lo que he vivido como creyente, que por la gracia de Dios llevo más de 30 años de creyente, sino lo que he vivido como predicador y como pastor, que llevamos también, gracias a Dios, 25 años predicando y 13 años pastoreando una congregación. Entonces, hemos visto muchas cosas. Lamentablemente, por la forma en la que se le ha educado a veces al creyente, el creyente siempre está expectante de lo de afuera. Y es como que todo lo que tiene que venir de Dios, tiene que venir de afuera. Entonces estoy esperando. Y es por eso que usted puede ver, y no digo que, sí está mal la forma de actuar de algunos, no lo que hacen otros, ¿no? Pero
Usted puede ver en las campañas evangelísticas que los propios creyentes se desesperan porque el evangelista imponga las manos sobre ellos, porque piensan que ahí está su sanidad, como que la sanidad va a venir de afuera. Y las campañas evangelísticas no están mal. Y que el evangelista ore por los enfermos no está mal. Lo que está mal es el entendimiento que hemos desarrollado. Porque, ¿qué pasa ahora entonces? Yo recuerdo que en estos tiempos de pandemia un predicador bastante conocidísimo a nivel hispano decía: a mí nadie me va a impedir que yo imponga manos sobre los enfermos. Porque se supone que no nos tenemos que tocar y que la imposición de manos... Y yo respeto eso, pero yo pregunto, ¿la sanidad está solo en la imposición de manos? ¿O yo puedo fluir en los dones como hemos fluido hace un momento y hablar lo que Dios está haciendo, y yo no necesito imponer manos sobre usted y aún así saber que la sanidad se está manifestando en su cuerpo? Porque ¿qué pasa si tenemos los templos, los locales cerrados? Perdón. ¿Qué pasa si no podemos hacer campañas evangelísticas en las calles, en las carpas, en lugares físicos? ¿Ya no hay sanidad para nosotros? Ese es el problema del entendimiento, de ver que todo está fuera. Amado, amada, Dios no tiene que darle que sanidad. No espere que la sanidad venga de afuera. La sanidad fue depositada en usted. Hay sanidad dentro suyo. Y con esto no estoy diciendo que no oremos por los demás, que no ministremos sanidad. No estoy diciendo eso. Porque todo tiene su lugar. Y los dones fluyen precisamente porque Dios es bueno. Lo que estoy diciendo es que no nos equivoquemos y pensemos que eso es el todo. Y que si alguien no impone sus manos sobre mí, yo nunca seré sanado. No es así, porque la sanidad está dentro suyo. Usted ya tiene sanidad dentro suyo. Y usted puede dar gracias a Dios por su sanidad, porque la sanidad es un hecho consumado. No es una promesa, sino que no es algo que Dios hará. A veces las personas piensan que esa es una declaración de fe. Yo sé que Dios hará. Y sin embargo, es una declaración llena de incredulidad, porque no se trata de lo que Dios hará, sino de lo que Dios ya hizo. Usted no tiene que esperar ser sanado. Usted tiene que dar gracias a Dios porque puede experimentar sanidad en su cuerpo. Por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados. Hay sanidad en nosotros. Y claro que hay sanidad para impartir a otros también. Por supuesto que sí. Pero qué bueno es crecer en entendimiento. Y qué bueno es crecer en conocimiento y saber que yo ahora no dependo de la imposición de manos de otro, sino que yo en mi casa, en mi cuarto, puedo levantar mis manos y dar gracias a papá, porque la sanidad ya está en mí, porque la sanidad ya me pertenece. Y no estoy esperando que caiga de algún lugar. Sé que no es el caso porque todos ustedes son entendidos en la palabra, gloria a Dios por ello. Pero entender esto nos ayuda a no ser manipulados. Esa es la realidad. Yo he oído, yo he vivido, yo he experimentado incluso personas que han dicho que para recibir una sanidad tenemos que ser generosos. Da tu mejor ofrenda para recibir tu mejor milagro. Da tu mejor ofrenda para recibir tu mejor sanidad. Yo no tengo que esperar que la sanidad venga de afuera, ya tengo la sanidad. Yo no tengo que pagar por la sanidad ya me ha sido dada. Y esto nos lleva al segundo punto. El primer punto de por qué no todos están experimentando sanidad es porque ven la sanidad como una promesa futura y no como un hecho consumado en el pasado. El segundo punto de por qué hay personas que no experimentan sanidad es porque creen que la sanidad es algo que deben ganarse y no creen que la sanidad se les ha dado por gracia. Piensan que la sanidad tienen que merecérsela.
y no han entendido que la sanidad se nos ha dado por gracia. Entonces, lamentablemente, piensan que si ellos no hacen todo lo que tienen que hacer, nunca serán sanados. Si no caminas en amor, no podrás ser sanado. Si no perdonas a los demás, no podrás ser sanado. No, escuche, usted ya ha sido sanado. Venga conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. La sanidad es un regalo de la gracia. Si no entiendo eso, no voy a experimentar sanidad. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Son versos obviamente muy conocidos, gloria a Dios por ello, pero que siempre estamos aprendiendo. Amén. Porque por gracia, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La sanidad que nosotros experimentamos es un regalo de la gracia. Ahora, usted me puede decir, no, Kenneth, un momento, ahí dice, porque por gracia sois salvos. Ahí no está diciendo porque por gracia sois sanos, sí, pero recuerde lo que hemos dicho antes, que la sanidad forma parte de la obra consumada de Jesús, porque la enfermedad entró por causa del pecado original. La palabra salvación en el original griego es la palabra sozo. En otros lugares también la palabra sotería. Y la palabra sozo significa ser libre del pecado original y de todas sus consecuencias. Repito, la palabra sozo, S-O-Z-O, significa ser libre del pecado original y de todas sus consecuencias. En el jardín del Edén no había enfermedad. En el jardín del Edén no había sufrimiento. En el jardín del Edén no había dolor. Había abundancia, había salud, había deleite, pero no sufrimiento. Esa es la realidad. Lamentablemente, Adán cometió alta traición, entró la muerte, la separación de Dios con el ser humano, y por medio de la muerte entró todo lo demás. Todo lo malo que nosotros vemos hoy es una consecuencia del pecado original, esa es la realidad. Pero Jesús vino para reconciliar. La Biblia dice en 2 Corintios 5 que Dios se reconcilió por medio de Cristo con el mundo, para volver a unir Dios y la humanidad. Y para dejar de estar muertos, porque muerto es separado de Dios. Ahora estamos vivos. Aquí mismo en el capítulo 2, versos anteriores nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios, en su gracia, en su amor con el que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo, nos ha resucitado juntamente con Él. ¿Qué significa que tengo vida con Cristo? Que he sido unido a Dios. Dios y yo somos uno. El pecado original, la naturaleza de pecado ha sido arrancada de mí. Y si esa naturaleza de pecado ha sido arrancada de mí, también todas las consecuencias, entre ellas la enfermedad. Entonces la sanidad es un regalo de la gracia, porque la vida de Cristo en nosotros se nos ha dado por gracia. La sanidad no es algo que usted tiene que tratar de ganarse. La sanidad no es algo que usted tiene que tratar de merecerse. A veces el diablo va a venir y va a susurrar, o quizá nuestra propia conciencia religiosa que no ha sido renovada todavía con el entendimiento de la obra completa de Cristo, viene y nos dice, no, pero es que no has hecho suficiente. Es que no te mereces ser sano. No te mereces ser sano. Y claro, usted tiene que gritar y decirlo bien fuerte. Claro que no me lo merezco. Yo no soy sano porque me lo merezca. Yo soy sano porque la gracia me ha hecho sano. Yo no trato de merecerme la sanidad.
orando demasiado, orando, meditando más. Oh, no he orado lo suficiente, no he meditado lo suficiente. Y repito, estas cosas se irán desarrollando en las clases que quedan todavía de esta hermosa escuela de sanidad Rafa. Pero es que yo no tengo que ganarme la sanidad me ha sido dada por gracia. Oh, pero si no perdonas, yo no perdono para ser sano. Yo perdono porque perdonar a los demás forma parte de mi nueva naturaleza. Sé quién soy en Cristo. Y así como Dios me perdonó, Él me ha dado la capacidad de yo poder perdonar a los demás. Si no caminas en amor, yo no camino en amor para ser sano. A mí se me llegó a enseñar, y yo lo enseñaba también, obviamente, porque así lo creía, que si no caminábamos en amor no seríamos sanos, porque la fe obra por el amor, dice la Biblia. Pero cuando vemos el contexto de ese pasaje de Gálatas, nos damos cuenta que cuando dice que la fe obra por el amor, no significa que si yo no camino en amor mi fe no trabaja. Significa que cuando se me revela el amor de Dios, va a ser más fácil para mí vivir la vida de fe. Eso es así. Pero a mí se me enseñaba, si no caminas en amor, tu fe no trabajará. Y por lo tanto, si tratas de usar tu fe para caminar, para recibir sanidad, no serás sano porque tu fe no va a poder trabajar si no caminas en amor. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno trataba de caminar en amor con todos, hasta con la suegra. Imagínese el nivel que uno trataba de practicar el caminar en amor. Tremendo. Un nivel casi imposible de lograr. La pregunta es, ¿por qué lo hacía? Si algo hemos aprendido acerca de la gracia, es que la gracia no solo nos enseña a seguir haciendo lo correcto, sino que la gracia nos enseña a seguir haciendo lo correcto con la motivación correcta. ¿Por qué yo decidí a caminar en amor con los demás? ¿Por amor a los demás? No, por mí. Porque a mí me dijeron, si no caminas en amor, tu fe no va a funcionar. Entonces yo pensaba, si quiero que mi fe funcione, voy a tener que caminar en amor. No lo hacía por amor a los demás, lo hacía egoístamente pensando en mí. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, que Él nos sigue enseñando, que podemos seguir aprendiendo, gloria a Dios. Y aprendimos que para que la fe funcione no es necesario caminar en amor. Y no estoy diciendo que no debamos caminar en amor. Caminamos en amor porque esa es nuestra naturaleza, no hay más. Pero la fe funciona igual, porque si no sería por méritos, si no sería por obras. Y Romanos nos dice que si es por gracia no es por obras. Y si es por obras no es por gracia. Entonces, la sanidad es pura gracia. Usted no tiene que tratar de ganársela, por favor. Usted no tiene que intentar merecer ser sano. Usted tiene que saber que le ha sido dada la sanidad porque Dios le ama. Crezca en el conocimiento de cuánto Dios le ama y le será fácil dar gracias a Dios por su sanidad y le será fácil entender que la sanidad ya es suya, ya le pertenece. Avanzamos un poquito más porque se nos va el tiempo. Tercer punto. ¿Por qué algunos no experimentan su sanidad? Por causa de la condenación. Y aquí habría mucho que hablar, y obviamente, lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Pero la condenación es la raíz de la mayoría de los problemas que los cristianos, que los hijos de Dios experimentan. Y la condenación es la raíz por causa de la cual algunos no experimentan su sanidad.
porque piensan que habré hecho mal. Sobre todo, fíjense bien, sobre todo esto funciona en el ambiente de lo que se ha denominado el mensaje de fe o la palabra de fe. En ese ambiente hay mucha condenación al respecto, porque de repente uno puede recibir un mal diagnóstico, uno puede recibir una mala noticia, y a veces algunos han interpretado que esto es falta de fe, o que yo estoy predicando algo que es totalmente lo opuesto a la fe cuando digo que no estamos exentos de recibir malas noticias. Podemos recibir malas noticias. El problema es que sobre todo en el ambiente de fe, el denominado palabra de fe, a veces lamentablemente ha habido un sector donde no se le ha enseñado a la gente a colocar su fe en el lugar correcto. Y han colocado su fe en que el médico no le dé una mala noticia. Y de repente cuando van al médico y el médico le da una mala noticia, se hunden, porque su fe estaba puesta. No, es que yo sé que el médico me va a decir que estoy sano. El médico me va a decir que estoy sano. Nuestra fe no está en lo que el médico me diga. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús y en su obra completa. Y eso significa que cuando mi fe está puesta en Cristo Jesús y en su obra completa, aunque el médico me dé un diagnóstico malo, aunque el médico me dé una mala noticia, aunque el médico no me diga lo que yo esperaba que me dijera, mi fe no va a variar, mi fe no va a moverse, mi fe no va a tambalearse porque mi fe nunca estuvo colocada en las noticias que el médico me diera, sino que mi fe está puesta en Cristo, que es inamovible. Mi fe está puesta en su obra consumada, que al ser una obra consumada ya no puede cambiarse, ya no puede alterarse. Entonces coloquemos la fe en el lugar correcto. Coloquemos la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lamentablemente, cuando uno ha puesto su fe en soy una persona de fe, yo oro, yo confieso, yo medito, yo doy y hago y sirvo, y de repente la enfermedad viene y ¡pum!, golpea el cuerpo. La persona se pregunta, ¿qué habré hecho mal? ¿En qué he fallado? ¿Sabe qué es eso? Condenación. Entonces la persona piensa, no habré meditado lo suficiente, condenación. No habré orado lo suficiente, condenación. ¿Habré permitido algún pecado en mi vida? Condenación. Condenación, condenación, condenación. Y mientras estamos dando vuelta a todo eso y estamos permitiendo la condenación en nuestras vidas, esa condenación nos impide disfrutar el regalo de la gracia, que incluye sanidad. Yo recuerdo como mi pastor contaba el ejemplo de una persona que había sido del ambiente del movimiento de fe, graduado de una escuela de fe, predicador, y lamentablemente una enfermedad golpeó su cuerpo. Y una enfermedad grave. Y cada vez se fue deteriorando. Y una vez coincidieron en una celebración junto con mi pastor, y este hombre ya estaba casi que no podía hablar. Y estaba sentado en una silla. Y él se acercó y le preguntó y le dijo, estuvieron charlando y entonces le preguntó, dime una cosa, ¿qué es lo primero que pasó por tu mente cuando el médico te dijo que esta enfermedad estaba en tu cuerpo? Y este hombre le contestó, ¿qué habré hecho mal? ¿Sabe qué es eso? Condenación. La condenación es pensar, ¿por qué? ¿En qué habré fallado? ¿Qué habré hecho mal? Ahora entendamos algo, amados. Todos fallamos. Y usted estará pensando, hombre, Kenneth, para no querer traer condenación, todos cometemos errores.
¿Quiere que usemos otra palabra? Que algunos dicen, no, es que los de la gracia nunca hablan de pecado. Bueno, ok. Todos pecamos. No porque queramos, ojo. Estamos en este proceso de renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo. Todos pecamos, todos fallamos. Pero la buena noticia es que la gracia sobrepasa todo eso. Nuestra sanidad no está sujeta a un error que nosotros cometamos y de repente la sanidad se va. Dios no funciona de esa manera. La sanidad está ahí. La sanidad es nuestra, para siempre, porque la sanidad ha sido depositada en nosotros, en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, según Efesios capítulo 1, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y de ahí no sale nada ya, porque está sellado por el Espíritu Santo. La sanidad habita en todos y cada uno de los hijos y las hijas de Dios, sin ningún tipo de duda. Pero cuando nosotros permitimos condenación, ¿por qué me habrá pasado? ¿Qué habré hecho mal? No he orado lo suficiente. A mí se me decía, cuando no puedes cambiar una situación es porque no tienes fe suficiente. Por lo tanto, al no tener fe suficiente, tienes que oír más la palabra, tienes que meditar más la palabra. ¿Sabe lo que es eso? Todo eso es un sistema de obras. Obras, obras y obras, que es lo opuesto a la gracia. Y que lamentablemente, nos sumergen en un sistema de condenación. Porque nunca haremos lo suficiente. Mi pregunta es, ¿cuánto es meditar lo suficiente? ¿Cuánto es orar lo suficiente? ¿Cuánto es comportarnos lo suficientemente bien o perfecto? No vamos a poder nunca. Pero por eso está la gracia. Amado, amada, ¿cómo no permito la condenación en mi vida, Kenneth? No permito la condenación en mi vida cuando crezco en el conocimiento de la gracia. Venga conmigo a Romanos capítulo 8, verso 1 para acabar. No quiero tampoco alargarme mucho más, pero sí me gustaría tocar esto y cerrar la clase de hoy. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ahora, en este momento, y cuando usted lo lea mañana seguirá diciendo lo mismo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera añade una frase que en el original griego no estaría ahí. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero la mayoría de versiones en castellano no añaden esa frase. De hecho, la Reina Valera actualizada tampoco añade esa frase. Repito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? La Biblia nos habla del ministerio de condenación, que era la ley. Pero ese no es el ministerio de Dios ahora. El ministerio de la justificación, el ministerio del perdón de todos nuestros pecados. Escúcheme bien, ya no hay condenación en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora hemos aprendido a orar mejor, porque ahora hemos aprendido a vivir mejor, porque ahora hemos aprendido... No, porque estamos en Cristo. Gloria a Dios, aleluya, porque estamos en Cristo. Ya no hay condenación en nuestras vidas porque ahora estamos en Cristo. Escuche, amado, amada, hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido sumergidos completamente en Cristo. La Biblia dice que estamos revestidos de Cristo. Primera de Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Dios. Hemos sido bautizados en Cristo, totalmente sumergidos en Cristo. Estamos rodeados de Cristo. Y para aquellos que estamos en Cristo ya no hay condenación. No está diciendo para aquellos que para aquellos que no pecan.
No está diciendo para los que se comportan mejor. No está diciendo para los que se visten de esta manera o se visten. No dice para los que oran tantas horas o para los que meditan tanto. No dice para los que están en Cristo. Aun sabiendo que pueden equivocarse, aun sabiendo que pueden cometer errores, aun sabiendo que pueden incluso pecar y ceder al pecado, pero para los que están en Cristo ya no hay condenación, no hay condenación para mí. Yo soy sano porque las llagas de Jesús me sanaron. Yo soy sano porque el amor de Cristo y el amor del Padre me ha sanado. Yo soy sano porque la gracia me ha dado sanidad. Y no voy a permitir que la condenación me impida disfrutar de lo que la gracia me ha dado. La condenación viene continuamente para impedirnos disfrutar de lo que la gracia nos ha dado. Entonces, ¿por qué algunas personas no experimentan su sanidad? Porque se están condenando. Algunos se condenan conscientemente y algunos se condenan inconscientemente. No son conscientes de ello. Pero necesitamos sentarnos, revisar y decir un momento. ¿Acaso hay condenación en mi vida? Y yo le puedo asegurar que hay personas que en el momento que han trabajado con la condenación, en el momento que han permitido que el mensaje de gracia crezca en ellos y tenían algún problema de salud, ese problema de salud desapareció de sus cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque se fue la condenación y junto con la condenación se fue la enfermedad. Gloria a Dios. Es así. Entonces, para acabar hoy, repito, bueno, ¿cómo trabajo con la condenación? Crezcamos en la palabra de su gracia. Hebreos nos dice que buena cosa es afirmar nuestros corazones con la gracia. Pablo dice que la meta de su vida era ser testigo del Evangelio de la gracia. Pedro nos habla de crecer en la gracia. Eso es lo que necesitamos. Dar nuestro oído a la palabra de gracia. Hechos 20 dice, la palabra de gracia que tiene poder. La palabra de gracia tiene poder. ¿Quiere dejar de experimentar condenación en su vida? Medite en la gracia. Medite en el favor inmerecido de Dios. Estudie en la palabra acerca de la gracia. Estudie en la palabra acerca de la obra consumada de Jesús. Escuche enseñanzas que le enseñen, valga la redundancia, acerca de la gracia. Enseñanzas como las que está escuchando en esta escuela, que le enseñen de la gracia. Lea libros que le hablen de la gracia. Todo aquello que usted pueda alimentar el conocimiento de la gracia en su vida producirá que cada vez haya menos condenación. La condenación es sutil, pero nos impide disfrutar de muchas cosas, entre ellas la sanidad. Es necesario que como hijos de Dios y como hijas de Dios crezcamos en el conocimiento de la gracia para sacar toda condenación de nuestras vidas. No permita, sea agresivo con esto. A veces somos agresivos con la gente, pero dejamos de ser agresivos con lo que tenemos que ser agresivos. No permita la condenación en su vida. Amén. Permítame darle gracias a Dios por este tiempo. Papá, te damos gracias. Gracias por esta hermosa escuela de sanidad, por el evangelista Eugenio, su esposa la pastora Belén, por todo lo que tú pones en ellos para llevar a cabo, porque son de edificación para el cuerpo de Cristo, por cada expositor, cada persona que está enseñando en esta escuela. Papá, oro por cada persona que escucha esta enseñanza y te doy gracias por su vida. Gracias porque experimentan la sanidad completa en sus cuerpos. Gracias porque ellos aprenden a ministrar sanidad a otras personas también. Papá, gracias porque ellos crecen en el conocimiento de tu gracia y no permiten que la condenación trabaje en ellos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por este
hermoso tiempo. Estamos expectantes por todo lo que está por venir en esta escuela. A ti sea la gloria siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí me despido. Espero que esta clase haya sido de edificación para sus vidas. Y obviamente no me despido sin antes invitarles a que sigan expectantes a todas y cada una de las clases que todavía están por venir. Esta escuela está siendo de gran edificación para el cuerpo de Cristo, así que les invito a que continúen expectantes, que sigan repasando todo lo que han aprendido en este tiempo y que sigan creciendo en ese conocimiento y que de esa manera todos juntos podamos disfrutar de la sanidad que Dios ya ha depositado en nosotros. Recuerde, Dios ha depositado sanidad en usted y Dios ha diseñado para usted una larga vida, llena de años, llena de días, llena de salud, aquí en la tierra. Un abrazo para todos, les amo mucho y estamos en contacto. Sigan expectantes para recibir más clases en esta Escuela de Sanidad Rafa. Nos vemos pronto. Gracias.